Buenas noches, bienvenidos al ciclo de conferencias 2020. La conferencia de hoy la dictará el padre Darío José de Fina y se titula La Meditación Cristiana. El padre Darío de Fina pertenece a la diócesis de Gregorio de la Ferrer y es cura párroco de San Carlos Borromeo de Isidro Casanova desde 2015. Nació el 12 de septiembre de 1971 en Morón. Fue ordenado sacerdote el 17 de octubre de 1997. Es licenciado en Teología, con especialización en Sagradas Escrituras por la Universidad Católica Argentina en el año 2010. Es docente desde 1997 en diversos establecimientos, entre los cuales se encuentran actualmente los Monjes Cartujos de Anfunes en Córdoba. Es además autor del libro Aprendiendo a Meditar, los métodos de la oración mental cristiana. Con ustedes, el padre Darío de... Muy buenas noches a todos, todas las familias que nos están escuchando, las personas. Vamos a comenzar entonces esta última conferencia de este periodo, este ciclo, con una oración, con una canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tu Espíritu, Señor, nos congrega en la unidad. Nos da fuerzas para andar, renovados en tu amor. Santo Espíritu de Dios, de la paz y de la luz, que nos das a conocer el misterio de Jesús, ven al fin a saciar nuestra sed de paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Demetrio y San Bernardo, rueguen por nosotros. San Cayetano, ruega por nosotros. San Carlos Borromeo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en la primera charla hemos hablado sobre los métodos de oración, en particular sobre la meditación, con todo lo previo, del tiempo, del espacio, de la duración, los temas. Luego hablamos de la meditación en sí, sus partes, la introducción, la parte central, el final de la oración, el coloquio que llamamos, después el examen de conciencia, de la meditación, los propósitos, etc. Y en la última, la segunda charla, retomando el final de lo que hemos dicho, y también los métodos ignacianos, y también dentro de los métodos ignacianos, que son muy valiosos, los 3 modos de orar, que después les recomiendo que lo vuelvan a escuchar o que lo lean en alguna parte. Y otros métodos de la tradición cristiana, como son la oración de Jesús, esa repetición de esa frase, como la del peregrino ruso, la lección divina, tan importante y tan en boga en estos días, y finalmente el Santo Rosario. Y, si no me equivoco, terminamos por allí. Bueno, hoy vamos a ver la última parte, que son los modos o métodos erróneos de hacer oración, o de lo que parece oración, para que nosotros valoremos la riqueza que tenemos en nuestra tradición cristiana, en nuestra tradición católica, sobre todo con los místicos, con los grandes autores espirituales, los monjes, tantas cosas que tenemos y que en otras tradiciones hay, o en otras, en otras partes del mundo, sobre todo en Oriente, se destacan estos otros métodos o modos que para nosotros son erróneos. En primer lugar, estamos en un mundo globalizado, lo que se llama una aldea global. Entonces, es tan rápido comunicarnos en un instante, ¿no? El otro día hablaba con un sacerdote que enseguidita, sin que yo le haya mandado, recibió esta conferencia, la primera, ¿no? En un instante, yo ni pensaba, pero como todo se comunica tan rápidamente en el mundo que vivimos, y entonces la relación con Oriente, con Occidente, con, no sé, la China
o con Oceanía o el Polo Norte o el Polo Sur es tan rápida hoy en día. Y la gente entonces ve lo novedoso. Hace bastante tiempo que está mirando mucho al oriente en algunas cosas, sobre todo lo que tiene relación con el hinduismo, que es muy antiguo, y el budismo, que no es tan antiguo, bueno, es anterior a Cristo. Buda vivió entre el 583 y el 483, más o menos, antes de la era cristiana. Entonces, en asociaciones, movimientos o grupos eclesiales, se busca a veces también erróneamente algo novedoso. La carta que hemos señalado ya al principio sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, que es del año 89 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nos habla de las diversas motivaciones que puede tener la gente para acudir o para ir buscando en estos métodos orientales. Algunos tienen una motivación terapéutica, están inquietos espiritualmente, como ya les dije, es un signo de los tiempos, esa inquietud espiritual, viven una vida a ritmo sofocante, la tecnología moderna, estamos corriendo detrás de tantas cosas, y entonces necesitan una calma interior, un equilibrio psíquico, y entonces acuden a esto, ¿no? Es uno de las razones o de las motivaciones. Y la otra es que otros cristianos, así en una línea de movimiento de apertura hacia otras religiones o hacia diversas culturas, quieren explorar o conocer o, bueno, hacerse amigos, ver si hay algo allí que los puede enriquecer, ¿no? Esas son las motivaciones que dice este documento. Juan Pablo II, en la carta sobre el Rosario, muy interesante, dice, es del año 2002, dice, lo cito textualmente, en la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, he recordado que en Occidente existe hoy también una renovada exigencia de meditación. Eso lo tenemos allí en la diapositiva 38. Que encuentra a veces en otras religiones modalidades bastante atractivas. Hay cristianos que al conocer poco, fíjense ustedes lo que venimos diciendo, no lo decimos gratuitamente, lo dice el Papa. Al conocer poco la tradición contemplativa cristiana, se dejan atraer por tales propuestas. Sin embargo, aunque éstas tengan elementos positivos y a veces compaginables con la experiencia cristiana, a menudo esconden un fondo ideológico inaceptable. En dichas experiencias abunda también una metodología que, pretendiendo alcanzar una alta concentración espiritual, usa técnicas de tipo psicofísico repetitivas y simbólicas. ¿Ven? Entonces, eso lo dice en la carta sobre el Rosario. Fíjense, técnicas repetitivas. El Rosario es algo repetitivo, ¿no? La oración de Jesús que charlamos la vez pasada es algo repetitivo. La Lección Divina, vamos rumiando un texto, como rumiaban los monjes, rumiaban un salmo, un texto durante el día de la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, entonces, por eso hay que prestar atención a esto. Y entonces nos da elementos para discernir cuál es la verdadera oración cristiana, o sea, elementos sin los cuales no hay una verdadera oración cristiana. Ahí lo tenemos en la diapositiva siguiente, en la 38. En la oración cristiana, primero hay un diálogo, no hay un monólogo, no hay un vacío, hay un diálogo personal, íntimo, profundo entre el hombre y Dios. Expresa la comunión con las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa comunión que se funda en el bautismo que hemos recibido, en la Eucaristía, que nos une también como hermanos. Y también se encuentra contenida a la vez una actitud de conversión. Yo salgo de mí mismo para convertirme a Dios. Fíjense, qué hermoso, ¿no? Es un éxodo, dice el documento. Hermoso. Un éxodo del cristiano de sí mismo a Dios. De ahí viene después el éxtasis, el salir de sí mismo, de los grandes místicos. Bueno, pero primero empieza con una comunión y una actitud de conversión, de ver qué es lo que Dios quiere de mí.
siempre es auténticamente personal, individual y al mismo tiempo comunitario, porque nosotros creemos en la comunión de los santos. Cada oración que hacemos la hacemos pidiendo también por los demás y nos unimos a toda la iglesia. Aunque yo esté, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, que alguno estuvo rezando solo en su casa, también se une a la comunión de los santos. El sacerdote que estuvo rezando solo la misa también está en unión con todos, ¿ven? Entonces, en la iglesia se da eso, esa unión de libertades, como dice el documento, ¿no? También los padres griegos, otro elemento de discernimiento, llamaban la divinización del hombre a este movimiento de el hombre ser santo como Dios es santo, ¿no? O ser misericordioso como el Señor es misericordioso, es decir, esa actitud de unión con Dios, de asemejarnos, de parecernos a nuestro Padre, de querer parecernos a nuestro Padre con su gracia, con su fuerza, ¿no? Pero en esto hay que tener presente siempre que nunca dejamos de ser esencialmente criaturas y por toda la eternidad, por más que nos unamos profundamente a Dios en el cielo y sea la felicidad consumada y perfecta, vamos a ser distintos, no nos absorbe como se quiere ver a veces en estas formas de estas concepciones orientales, que se da como una absorción en ese todo. Por ejemplo, los hinduistas lo llaman el Brahma, ¿ven? Es ese todo, que es todo Dios, ¿ven? Entonces ahí está, siempre hay una distinción entre el hombre y Dios, hay una alteridad, no hay una absorción, ¿ven? Entonces, para que tengamos en cuenta estos elementos, yo le puse, entonces, el diálogo, siempre es un diálogo, es una conversión, es algo personal y a la vez comunitario, y nunca es una absorción, sino que hay, aún en los grados unitivos más íntimos, ¿no? Una Santa Teresa, un San Juan de la Cruz, un gran místico, siempre hay alteridad. Dios es otro, como dice muy hermosamente, decía el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, el totalmente otro, ¿no? Y eso es lo que nos fascina, porque Dios es el totalmente otro, el que por toda la eternidad nunca nos vamos a dejar de amar y de conocer, ¿no? Bueno, esto como introducción. También hay que tener en cuenta que los padres de la Iglesia en los primeros siglos se han enfrentado con algunos primeros errores, por decir así. Los padres del siglo IV, por ejemplo, después de Cristo, obviamente, hablaban de la pseudognosis o un falso gnosticismo y también de un falso movimiento carismático que era los masalianos. Vamos a ver brevísimamente qué es esto, que lo tienen en esta carta del año 89, la pueden buscar en internet, carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Primero, los falsos gnósticos. Ya del siglo II están los falsos gnósticos. Piensen ustedes que ellos, este gnosticismo viene de gnosis, que es conocimiento, es decir, un conocimiento reservado a un grupo. Ese grupo conoce en realidad la verdad por encima de los demás, y los demás, las demás personas son el pueblo, el vulgo. Bueno, se tiene que conformar con la fe, con el cumplimiento de los mandamientos, pero hay un conocimiento especial de algunas almas reservado que dicen ellos, ¿no es cierto?, que está más allá. Y en ese conocimiento reservado, esa falsa gnosis, hay un desprecio por la materia que Dios creó, por las cosas materiales. ¿Ven cómo el diablo siempre muestra la cola, por decir así, ¿no? Bueno, o sea que en definitiva es un desprecio por la creación de Dios. Por eso en los primeros siglos se incorporó una procesión de ofrendas, fíjense ustedes, ¿no?, en la misa, para mostrar que los dones de Dios, nosotros alabamos a Dios por sus dones, que nosotros lo tenemos ahora como algo nuevo, que parece que fuera algo renovado, pero es algo muy antiguo, porque se valoraba la creación de Dios, lo que se ofrece a Dios. Muy bien, esa falsa gnosis, ¿no? Entonces, ellos tenían un conocimiento superior, solo reservado a algún grupito. Y lo segundo, los falsos místicos o falsos carismáticos del siglo IV, que identificaban, fíjense ustedes, una experiencia psicológica de la presencia de Dios en el alma, que nosotros podemos decir una consolación de Dios, con la gracia del Espíritu Santo.
Entonces decían, bueno, si yo no tengo esa consolación, si tengo una desolación, entonces porque Dios abandonó mi alma. Y no es así, de ninguna manera, porque justamente los grandes místicos han sido probados con tentaciones grandes, incluso contra la fe, de abandono de Dios. Entonces, y en ese momento estaban muy unidos a Dios en medio de la prueba, en la cruz, como el Señor que en la cruz también sintió ese abandono sensible del Padre, como lo explican los teólogos, ¿no? Muy bien. Entonces, estos dos errores pueden estar vigentes en la actualidad. Y se quiere, a veces, suprimir la distancia entre el creador y la criatura, es uno de los errores. Entonces, es todo uno, ¿ven? Todo es Dios, un panteísmo. O, ahí tenemos en la diapositiva 39, se quieren suprimir las mediaciones. Dios hizo las mediaciones. Cristo es el mediador por antonomasia, como lo dice San Pablo. Pero la Virgen Santísima, los santos, las mediaciones humanas, el sacerdote, etcétera, son mediaciones que Cristo puso. Entonces, cuando se quiere tener un contacto directo, un celular con el Espíritu Santo, un teléfono inmediato, y bueno, ahí está el problema, porque todos necesitamos de los demás, y Dios ha puesto esas mediaciones para ayudarnos, para guiarnos, ¿no? A veces también otro de los errores de estas mentalidades es que se pone, como más o menos lo insinuamos recién, al mismo nivel un estado psicológico de un bien, digamos que de estar a gusto, de algo agradable, de una felicidad así sensible, se pone al mismo nivel que la gracia de Dios. Pero sentirse bien no es lo mismo que estar en gracia de Dios. A veces personas dicen, yo fui a la iglesia o fui a rezar y no me sentí bien. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, por ahí estás en gracia de Dios. Y por ahí te sentís muy bien y todo, y por ahí estás alejado de Dios. Porque tu conciencia ya no te remuerde nada, porque ya te remordió y no le hiciste caso. Entonces ven cómo esas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Porque la iglesia lo señala esto, ¿no? No confundir un estado psicológico con un estado, por decir así, moral o espiritual. Y como dijimos también, no querer llegar a Dios por un atajo. Siempre tiene que haber un cambio, una reforma de vida que ordinariamente, si no es un gran santo, es un trabajo arduo que dura toda la vida. Hubo grandes santos que se convirtieron de un momento a otro, pero también tuvieron que luchar. Un San Pablo iba para Damasco, después fue para el otro lado, iba a perseguir a los cristianos, después, pero de todas maneras tuvo que luchar. ¿Ves? Siempre la lucha es parte de nuestra vida. No podemos decir, bueno, yo voy por un atajo, ¿no? En todo caso, el atajo son esas mediaciones que Dios nos pone, como la Virgen, que dice San Luis de Montfort, que es nuestro atajo, ¿no? Bueno. Por otra parte, también hay métodos orientales que lo que pueden conseguir son una preparación física o psicofísica para la contemplación cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, un estado de relajación, eso me puede servir, pero muchas veces se quieren originar experiencias espirituales análogas, es decir, semejantes a las experiencias místicas, y entonces ahí se cae en el error, ¿no? O también se quiere colocar a Dios, que es el absoluto, en el mismo nivel que ese absoluto, digamos, ese Dios panteísta que es un conjunto de todo, es decir, todo es Dios, y no es lo mismo, es algo completamente distinto, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a ver separadamente algunas de estos métodos o modos que nosotros llamamos erróneos de hacer oración o que se asemejan a la oración. Vamos a comenzar por el primero, que es el yoga. ¿Qué es el yoga? Lo tenemos en la diapositiva 40. El yoga, en el pensamiento tradicional hindú, el yoga es un conjunto de técnicas, de ascesis, métodos de meditación para lograr la unión con lo divino, con la divinidad. También
se puede describir como un conjunto de técnicas, de ejercicios, de ascetismo, de dominio de sí, que comprende ejercicios, métodos físicos, gimnásticos, corporales, respiratorios, etcétera, hasta prácticas más complicadas de concentración mental o meditación, posturas, que van mezcladas con ideas filosóficas y religiosas, que son propias del hinduismo y más del budismo. ¿Y qué se pretende? Llegar, el objeto de esto, ¿cuál es el objeto principal? Es llegar a un estado de conciencia, donde en realidad un estado donde se suprima la conciencia, que se llama en el lenguaje budista el nirvana. Ese estado donde se suprime la conciencia, se calman las vibraciones mentales y se reemplaza por una experiencia intuitiva extrarracional, ¿no? Es decir, como un estado que no, como que quisiera estar por encima de lo sensible o separado de lo sensible, donde se suprime la conciencia, es decir, uno perdería la conciencia. Esto se inspira en Buda, evidentemente, que es el camino de Buda. Buda, que se llamaba Siddhartha Gautama o Gautama, que vivió, como ya les dije, entre el siglo V y VI antes de Cristo, digamos, después de, no voy a explicar ahora la vida de Buda, pero después de algunas experiencias límites en la vida, se fue a vivir solo y estuvo unos cuantos días debajo del árbol Bodhi, y allí llegó a ese estado que se llamaba el nirvana. Bueno, hay distintos pasos hacia ese nirvana, y muchas personas buscan en esto ciertos poderes extraordinarios o conocimientos sobrehumanos, o, como dije antes, estados de conciencia pseudomísticos, ¿ven? Que se asemejen a lo místico, porque no son místicos, ¿no? Y la disolución de la persona, porque es suprimir el estado de conciencia, disolver la persona para llegar, porque ese es el fin del budismo, incluso del hinduismo, es decir, llegar a hacerse uno, a fundirse con el todo. ¿Ven? Por eso los elementos previos que les puse para que sepan distinguir, ¿no? La mística cristiana no es fundirse, deshacerse uno, sino que sigue siendo uno que ama a otro. ¿Ven? Hay una alteridad. Y en estos estados lo que se busca es esto. Piensen que en el budismo, al haber una indiferencia, un desprecio, como dijimos antes, con respecto a la realidad material o física, no hay un compromiso con la realidad, digamos, con los demás, porque es una evasión. Vale decir que si nosotros dijéramos, bueno, la doctrina social de la Iglesia, que es buscar la caridad con toda caridad cristiana, o la caridad en el mundo del trabajo, de lo social, de los más necesitados, lo que querramos decir con respecto a eso, es decir, todo lo que es el mundo de la caridad, de buscar el bien del otro, y entonces no entraría de esto, no hay un compromiso del budismo con lo social, ¿no? Por lo menos el primer budismo. Después hay otra corriente que ya son distintas, pero el primer budismo no tiene esa relación, es decir, no hay porque lo que busca es una indiferencia, porque todo lo exterior me produce dolor, dicen ellos, ¿no? Y entonces si yo tomo conciencia del dolor, entonces lo sufro, entonces lo que tengo que hacer es perder la conciencia, ¿no? Ven que es distinto del cristianismo, ¿no? En eso también hay un panteísmo, también una disolución de la persona, ya lo dijimos, y una, como dije recién, infravaloración del mundo material, que es típico de todo gnosticismo. Todo gnosticismo tienen esto, ¿no? Todo compromiso social, entonces, no es algo bueno porque me enfrenta con el dolor, y justamente la experiencia límite de Buda fue enfrentarse con el dolor, porque él se encuentra con un pobre, con un muerto, con un anciano, y entonces se enfrenta con las experiencias límites, ¿no es cierto? A veces hay personas que buscan el yoga para adquirir cierto poder mental, ya dijimos, y a veces
hay que tener cuidado porque en la búsqueda de esto puede conducir a una psicología histérica o paranoica. Hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Quizá podemos, como para salvar algo, decir, bueno, lo físico del yoga, decir algún ejercicio puede servirme, como dijimos al principio, para poder concentrarme. Sí, pero ya las posturas de la oración ya las hablamos, ¿no? A veces se hace un ídolo de esas posturas. Yo les puse allí en la ilustración 40 distintas posturas que son las características del yoga, ¿no? La flor de loto y otras más. Otra que está de pie, la persona en un solo pie con las manos hacia arriba. Bueno, son posturas de concentración, pero si termina eso allí, evidentemente ven que no conduce a una oración, ¿no? Uno puede estar sentado, relajado y también encontrarse con Dios, ¿no? También les quería decir que yo al principio, o en la tapa del libro, o en la primera diapositiva, que es la que hace la propaganda de estas charlas, le puse una imagen de Cristo, que está con las manos unidas. Es una pintura muy hermosa de Fra Angelico, que se llama Las Tentaciones de Cristo, que refiere al Evangelio de San Marcos, donde finalizada la tentación de Cristo vienen los ángeles a servirlo y el Señor está como en un momento de paz, que ha vencido las tentaciones del maligno, ¿no? Entonces, para que nosotros veamos, ¿no?, que Cristo es lo original, ¿no?, que la paz verdadera nos la da Cristo y nos da la relación con Él. Vamos entonces ahora al Reiki, muy actual hoy en día. Muchas personas que también van a esta llamada terapia, que no es solo una terapia, sino que es además una cosmovisión religiosa. Piensen ustedes, Reiki son palabras japonesas, yo no sé si se pronuncia así como nosotros la decimos. Ki es la energía vital y Rei es universal, ¿no? Es decir, la energía vital universal. El Reiki está definido por sus maestros, como un camino espiritual o sistema de crecimiento espiritual, un método de curación por medio de la energía universal o cósmica. Entonces, Rei sería la primera parte de la etimología. Es el ser universal, impersonal, omnisciente. Es impersonal. Nuestro Dios, el Dios cristiano, el Dios judío, el Dios islámico incluso, es un Dios personal. Aquí es un Dios impersonal, el Rey. Un ser impersonal, omnisciente, que otorga vida como los rayos del sol a los seres vivos, dice. Y Ki es lo que emana del Rey, ¿no? Es como una emanación. Hace pensar en las filosofías neoplatónicas también, ¿no? Es la energía o la fuerza vital. Hoy la gente habla toda de energía como energía universal guiada espiritualmente, dicen los maestros del Reiki. Para los maestros del Reiki, nosotros, las enfermedades de nuestro cuerpo son ocasionadas por un desequilibrio, dicen ellos, una disarmonía o desarmonía de esa energía vital en el cuerpo. Entonces lo que hay que hacer es encontrar la armonía, el equilibrio. Y entonces, dicen, se encuentran en el cuerpo centros o vórtices energéticos que llaman los chakras. Entonces, mediante distintas técnicas, entre ellas la imposición de manos, esa energía, diríamos así, se encausa, y entonces la persona adquiere cierta sanidad. Bueno, esto científicamente no tiene ningún sustrato, como dicen los críticos, ¿no? Chakra es una palabra sánscrita que significa rueda o círculo. Son
centros muy activos, dicen ellos, como un torbellino que tenemos en nuestro cuerpo, ahí en la ilustración lo ven, tiene su origen esto en la doctrina hinduista, o sea que más antiguo todavía que el budismo, relacionado con los 7 cuerpos. Ellos lo describen. Bueno, entonces, después de la muerte, para los budistas o para los hinduistas, esos cuerpos subsisten y son lo que fundamentan la reencarnación en el feto siguiente, ¿ven? O sea, que tiene un origen en la reencarnación. Por eso hay que tener cuidado con estas creencias, ¿no? Que dentro de estas creencias del Reiki encontramos distintos elementos contrarios a nuestra fe cristiana y a una fe monoteísta también, que son típicos de las doctrinas orientales como el hinduismo, el budismo y todas sus ramas. ¿Cuáles son? Primero, un dualismo cósmico. Ustedes habrán visto ese signo, que yo no lo puse aquí, que son como un círculo dentro de otro, o un semicírculo dentro de otro, que se llama el yin y el yang. El yin y el yang. Son el bien y el mal que luchan constantemente, ¿no? Lo masculino y lo femenino, el bien y el mal, lo frío y lo caliente, es decir, todos los contrarios. Entonces, ese dualismo cósmico, ve la luz, las tinieblas, el bien, el mal, están en un mismo orden para estas doctrinas. Están en un mismo orden, no es como nosotros creemos que Dios es absolutamente bueno y después las criaturas se desordenaron, por decir los ángeles y los hombres, y de ahí viene el pecado. No, aquí están en el mismo nivel. Entonces hay que prestar atención, ¿no? Por eso tiene su origen el Reiki en las antiguas filosofías chinas, ¿no? Por ejemplo, el taoísmo desarrolló ampliamente esto, ¿no? Entonces hay una constante guerra espiritual entre estas dos energías y a veces hacen usar ciertos símbolos protectores que son como amuletos de magia dentro de esta doctrina para que se venza en esa lucha, ¿no? Entonces dualismo. Cuando hay dualismo, no hay un Dios amoroso por encima de todo, entonces hay un problema. Segundo, que ya lo dijimos, un panteísmo, todo o es divino o es parte de la divinidad, ¿ves? Entonces no hay una distinción. Dios es una energía, vaya a saber qué es, no tiene persona, se puede canalizar, o sea que en el fondo uno puede dominar a Dios si queremos, ¿no? Es decir, se puede encauzar o canalizar esa energía, si aprende técnicas, entonces como la magia, ¿vieron? Que uno domina a Dios en el fondo, si vamos al extremo, ¿no? Si llegamos al extremo de esto. Y en tercer lugar, un sincretismo. Ahí en la diapositiva 43 tienen estos 3 elementos, ¿no? Un sincretismo. Esto es más peligroso porque aquí es cuando enganchan a los cristianos y a las personas ingenuas, permítanme. Un sincretismo quiere decir cuando se quieren conciliar doctrinas completamente distintas, incompatibles. Entonces se une al cristianismo. Dice, bueno, es lo mismo, porque ellos dicen, bueno, el Padre, ellos lo llaman el ser universal superior, es lo mismo. Y el Espíritu Santo, ¿quién es? Bueno, es la energía, entonces el ki, ¿ven? El rey ki. Entonces el Padre, el Espíritu Santo. ¿Y quién es Jesús entonces? Bueno, es un maestro, como tantos maestros, no es Dios hecho hombre, no. Es un maestro que imponía las manos también, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dicen ellos, hacemos lo mismo que hacen los cristianos. Y ahí está el peligro, y ahí está el enganche. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque todo esto está empapado de la nueva era. Cuando se habla, son doctrinas viejas que van volviendo, porque el gnosticismo desde los primeros siglos del cristianismo ya está en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero fíjense ustedes, cuando se habla de esa chispa divina que está en el hombre, y no se habla de la gracia de Dios, ¿no? No se habla del pecado del hombre, ¿no? Cuando se desprecia la materia, entonces el hombre tiene que liberarse de todo lo material, y entonces llegar a la reencarnación. Bueno, también está todo esto lleno de la doctrina de la nueva era. Jesús es un gran maestro, y se desfigura su identidad como la creemos los cristianos, ¿no? Entonces,
Podemos sintetizar esta doctrina del Reiki diciendo que tiene una visión distinta de Dios, una visión distinta de la que nosotros tenemos del mundo, del ser humano y de la vida después de la muerte. O sea, Dios, la vida después de la muerte, el ser humano y el mundo, es decir, todo lo material, tiene una forma de ver completamente distinta a la que nos dice la Iglesia, de la que nosotros creemos, ¿no? Bueno, vamos ahora a la meditación trascendental. Yo pongo, son algunos ejemplos, porque hay muchos de estos métodos orientales que no son solamente esto que yo voy diciendo, ¿no? Aquí marco los errores, que son los errores que marca la Iglesia, ¿no? O sea, lo incompatible que hay con nuestra fe cristiana. Vamos ahora a la meditación trascendental, que lo tenemos en otra diapositiva siguiente. Lo tenemos en la diapositiva 44, ¿no es cierto? Bueno, la meditación trascendental, allá por los años 70, si no me equivoco, vino con un ermitaño que se fue a vivir al Himalaya, hizo como una experiencia que se llamaba, yo no lo sé pronunciar bien, pero Maharishi Mahesh Yogi, que comúnmente se lo conoce como el Maharishi. Bueno, muy bien, practicó esta técnica, se llama trascendental porque él quería trascender. ¿Cuáles son los pasos de esta técnica? Él quería trascender las cosas sensibles, todo lo mismo, ven que tiene una misma raíz, para alcanzar el centro del ser. Bueno, los pasos son, en primer lugar, llevar a la persona a una relajación interior, hasta ahí nada malo, una relajación interior, intentando olvidar todas las realidades sensibles, vaciar la mente de todas las imágenes materiales que cotidianamente nos distraen, y así se llega a lo que se llama la percepción vacía. La percepción vacía. Cuando, después de un tiempo, cesen en nuestro corazón, en nuestro interior, las emociones, los sentimientos, los afectos, entonces se alcanzará la realidad más íntima del propio ser, ¿no? Es decir, un vaciarse de todas las emociones, de todos los sentimientos, los afectos, y llegar a la realidad más profunda del ser, dicen ellos, ¿no? Dice el Maharishi famoso, ¿no? El individuo se hará cada vez más consciente de su naturaleza divina, fíjense ustedes, se hará más consciente, es decir, de tomar conciencia de que yo soy Dios, eso dice el Maharishi. Y así, cuando tome conciencia de su naturaleza divina, entonces será la percepción pura. ¿Ven? Fíjense lo peligroso de esto, porque al final nosotros nos creemos dioses. Por eso lo que dije previamente, los padres de la Iglesia decían otra cosa sobre la divinización del cristiano, decían la teosis o la divinización, hacerse como dioses. Bueno, hay un hacerse como dioses que es por la gracia de Dios, nos vamos divinizando, eso sí, somos de naturaleza divina por la gracia de Dios, pero seguimos siendo de naturaleza humana. Dios nos da su naturaleza, partícipes de la naturaleza divina, dice San Pedro, por la gracia de Dios, pero seguimos siendo distintos, somos partícipes de la naturaleza divina. El único que es de naturaleza divina son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, absolutamente. Nosotros participamos de ella por la gracia y nos vamos divinizando, sí. Pero el diablo, por otra parte, dice, serán como dioses. ¿Ve? Es otra forma. Entonces aquí hay algo completamente distinto. Nosotros no somos dioses y tenemos que tomar conciencia de que somos dioses. No, somos seres humanos, somos criaturas limitadas, ¿no? Bueno, ¿cómo es, diríamos así, la técnica? La técnica está en la repetición de lo que se llaman mantras. Presten atención a los mantras. Muy bien. Durante 15 o 20 minutos les dicen los maestros, estos maestros, repetir 2 veces por día estos mantras. Es un sonido que corresponde a una vibración profunda de cada ser. Es personal ese mantra, que no debe ser revelado a otros. ¿Ven?
que después con las investigaciones se sabe que esos mantras, esas frases que son en definitiva nombres cifrados de las divinidades hindúes, o sea, del hinduismo. Entonces, al cabo de unos meses y sucesivos pasos, la persona llega en definitiva a una adoración religiosa, ¿ven? A una adoración de estos dioses del hinduismo, repitiendo esos mantras. Bueno, por eso hay que tener cuidado. Los críticos a esto dicen que con el tiempo hay personas que al principio dice que se sienten beneficiadas con esta meditación porque les da una relajación, pero luego se han constatado casos de esquizofrenia, de iras, de impulsos incontrolables, especialmente en las personas que se dedican a esta práctica. En esto me baso mucho, y ahora voy a extenderme un poquitito más, en una carta, miren que esto no es un crítico cualquiera, en una carta del año 84 del cardenal Sin, arzobispo de Manila, que ahí desarrolla todos estos problemas que se pueden ocasionar con esta meditación trascendental así llamada, ¿no? Y también él ve los errores, como dijimos, los errores doctrinales. En primer lugar, entre los errores doctrinales, ya hemos dicho algunos, primero se presenta un Dios impersonal o diluido, o se diluye la relación o la diferencia entre el creador y la criatura. ¿Ven? Entonces, hay una disolución de Dios. Ahí puse un Dios en la diapositiva 45, impersonal o diluido. Un Dios impersonal y diluido. No es el Dios personal que creemos los cristianos. Hay, por eso, un panteísmo. Y se llega a un politeísmo después de ese panteísmo. Todo es Dios, después con esos mantras se adoran distintas deidades hindúes. Piensen ustedes que lo que yo les hablé al principio en distintos métodos de oración, de repetición, allí en la ilustración anterior, en la 44, ahí están algunos de los mantras. Cuando yo les hablé de la repetición en la oración, que repetimos una frase, ven que es completamente distinta. Piensen, por ejemplo, cuando nosotros repetimos una frase de la Escritura que nos ha gustado y la rumiamos. Piensen, la Iglesia que sabia a través de los siglos ha establecido las letanías de la Virgen, las letanías de los santos, es una repetición, ¿ven? Una alabanza, el rosario, que es una repetición. Pero adoramos a un solo Dios y veneramos a los santos y le pedimos su ayuda, ¿ven? Esa repetición también está en la Iglesia, pero es una repetición que no nos cierra en nosotros mismos, sino que nos hace trascender, a pedirle a los demás la intercesión, a pedirle al Señor, a la Virgen Santísima, ¿ven? Entonces, ¿cómo? Si queremos, si nos gustan esas repeticiones, aprendernos los salmos. Miren, los cartujos, en un tiempo se aprendían los salmos, los monjes cartujos se aprendían los salmos de memoria. ¿Para qué les hacían aprender los salmos? Para que cuando estuvieran trabajando, distraídos en otra cosa, les viniera enseguida a la memoria los salmos, y entonces los tuvieran y los repitieran. Miren qué hermoso, ¿no? Si nosotros nos aprendiéramos alguna frasecita del Evangelio para repetir, qué distinto sería, ¿no es cierto? Bueno, entonces, un Dios diluido. En segundo lugar, un rechazo del valor redentor del sufrimiento. ¿Qué se busca con estas técnicas? Por ejemplo, la meditación trascendental y otras más. Se busca huir del dolor y del sufrimiento, no aceptarlo, no, ofrecerlo, no unirnos a Cristo que sufrió. ¿Ven? En definitiva, este mismo Maharishi, que decía, no creo que Cristo haya sufrido alguna vez o que Cristo pudiera sufrir, porque claro, el gnosticismo en realidad ¿qué piensa? Que Cristo no sufrió, que era una apariencia, ¿ven? Porque no pueden ver que Dios se haga hombre de verdad
y que sufra por nosotros, ¿ven? Y el valor que tiene el sufrimiento para la redención del hombre y que nosotros ofrezcamos el dolor, ¿ven? Entonces, cuando hay un rechazo así absoluto del sufrimiento, claro que nadie quiere sufrir, por supuesto, que el dolor es dolor, pero el dolor ofrecido, el dolor unido a la pasión de Cristo, cómo es redentor, cómo nos purifica, ¿eh? Si no, no tendría sentido toda la oración y la penitencia cristiana, ¿no? Bueno, entonces allí hay otro elemento que es erróneo. El pecado para ellos y para todas estas doctrinas, ¿qué es el pecado? Es una cuestión corporal. En definitiva, es algo externo que no me afecta a mí, algo legalista. Por eso muchas veces se habla de, bueno, no hay que tener complejos de culpas. Es una frecuente expresión actual, que una cosa es tener un complejo de culpa, una falsa culpabilidad o hacerse cargo de cosas que no corresponden. Pero otra cosa es hacerse responsable de los propios actos humanos. Y entonces nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores y que nos equivocamos y que tenemos que reparar aquellas cosas que hicimos mal. Entonces, cuando el pecado es solamente una cosa física, corporal, y bueno, entonces se va con cualquier cosita externa, con un rito externo solamente y no con una conversión interior, entonces ahí se está fallando. Cuando escuchen algo así, bueno, entonces no hay una liberación como ellos pretenden, una liberación verdadera del pecado, ¿no? Por otra parte, este fundador plantea que la única manera de llegar a Dios es por medio de esta meditación trascendental, ¿no? Así según el decir del cardenal Sin, obispo de Manila, ¿no? Es decir, que funda en definitiva una especie de religión. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero la relación entre el contenido, que es erróneo, ya dijimos, ¿no? Y la técnica, los métodos, uno dice, bueno, puede ser aceptable, pero está tan unido una cosa con la otra que, y teniendo tantos elementos cristianos tan fructíferos para hacer oración, también hay que tener cuidado con las técnicas, ¿no? Si nosotros tenemos, como le dije antes, un montón de métodos para hacer oración, para concentrarnos, para repetir frases y entrar en oración, en diálogo con Dios. Por eso todo esto puede ser algo peligroso y en definitiva puede ser un escape y no un remedio. El escape nunca es bueno. Evadirse de la realidad y no enfrentarla. Los buenos psicólogos dicen que no es así, que no está bien, porque el dolor siempre está en este mundo y yo tengo que buscar enfrentarlo y tratar de ver cómo salgo adelante. ¿Ves? Por ejemplo, ahora que estamos en estas dificultades, que estamos en cuarentena o que no podemos salir y tenemos angustias y bueno, a ver cómo lo voy enfrentando, cómo voy saliendo, cómo me uno a la cruz de Cristo, cómo puedo ser feliz en estas dificultades, ¿no? Bueno, cuántas personas que a lo largo de la historia fueron felices con dificultades como esta o dificultades peores que las que estoy pasando yo, ¿no? Por decir, no me voy a extender ahora en esto, ¿no? Pero por eso, el escape siempre es peligroso, ¿no? Entonces, hasta ahí con la meditación trascendental. ¿Ven? Que hay un montón de elementos que no tienen nada que ver con el cristianismo. Vamos por último al Zen. El Zen. El Zen es una escuela del budismo Mahayana. El budismo tiene como dos grandes vertientes, después se dieron otras, pero la que se llama el Hinayana o pequeño vehículo, más ascética, y la otra posterior, que es el Mahayana o gran vehículo. Bueno, así lo llaman los budistas, ¿no? Bueno, el segundo tiene más relación, si yo no me equivoco, con lo social, con la caridad, con las buenas obras. Y el primero es más ascético, más íntimo, ¿no? Bueno, el Zen tiene que ver con el segundo, con el Mahayana o gran vehículo del budismo. Bueno, Zen es la pronunciación japonesa de la palabra china Chan. Yo no sé chino ni japonés, pero lo que nos dicen los críticos, ¿no? Se deriva del sánscrito dhyana, que significa algo así como meditación o estado meditativo. Hay un conocido maestro japonés
Daisetsu Teitaro Suzuki, digamos Suzuki, que es la palabra más conocida para nosotros, se llamaba así, de apellido, que igualaba el dhyana con el sasen. ¿Qué quiere decir para él? Un chan o un zen sentado, o sea, meditación con asiento. Digamos, esto es etimología. Por ahí alguno que sepa mejor que yo, o que sepa directamente japonés o chino, me puede decir. Pero en definitiva es una meditación con asiento. Entró en Japón a través de la China. Esto tiene origen, la palabra en China, ¿no? Bueno, es una especie de religión, pero sin Dios personal, dicen los críticos. Su objetivo parece ser algo semejante a la meditación budista, pero llegar a cierto grado de dominio de sí mismo o indiferencia ante las cosas. ¿Ves que tienen la misma raíz? El yoga y el zen tienen una raíz común, ¿no? El dominio de sí, la indiferencia con respecto a las cosas, ¿no? Entonces tienen diferentes técnicas o prácticas psicológicas que llegan a una concentración, una autoconcentración y casi a lo que se llama la anulación de sí mismo para llegar a un estado de imperturbabilidad, así que nada me perturbe, que para los budistas o para el yoga es el nirvana, y aquí se llama satori. Satori es el punto central al que tienen todos los esfuerzos del zen. Dicen, una mirada intuitiva a la naturaleza misma de las cosas, ¿no? Se compara entonces con el nirvana budista, ¿no? A lo largo de meditaciones y demás se llega a este estado. Muy bien, hay distintas versiones de esto, hay unas versiones indias que tienen como grados de progreso del zen. Muy bien, el chan chino aporta la novedad de un acceso más directo y espontáneo a ese estado, ¿no? Como un camino, por decir así, más rápido, más espontáneo, más intuitivo a esa imperturbabilidad, a ese estado de satori. Bueno, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica? Es muy sencilla. Sentado en silencio, ahí van a ver una imagen que les puse del zen, hay un centro, ¿ven? Una piedra creo que les puse, bueno, sentado y en silencio, en una determinada posición del cuerpo, por supuesto una posición relajada, con los ojos fijos en un punto concreto, en una imagen, sin pensar en nada, dejándose llevar por el ritmo respiratorio. ¿Se acuerdan cuando vimos que vino este rabí famoso al planetario, que les hacía respirar a la gente, ¿no? Bueno, algo semejante, ¿no? Entonces, dejándose llevar por el ritmo respiratorio, se busca encontrar el yo profundo. En el fondo es encontrar el yo en el conjunto de la unidad cósmica, yo en relación al cómo, por eso está ese centro y todos esos círculos alrededor, mi yo alrededor del cosmos. El maestro le suele dar al discípulo un koan, es decir, una idea que a veces puede ser absurda o paradójica, sobre la que tiene que meditar. Una idea sobre la que tiene que meditar. Muy bien. Si nosotros vamos al cristianismo, el cristianismo en una oración puede tener una idea, un pensamiento en Dios, ir simplificando la oración en una imagen, por eso mirar una imagen, mirar el sagrario, puede ser una hermosa oración, pero es un diálogo, es una trascendencia, no es un centrarme de como algo puede ser centrífugo, por decir así, salir de sí mismo o extático, y otra cosa puede ser algo que tenga centro en mí mismo. Aquí es buscarme yo, no es buscar a Dios, ¿no? Buscar ese centro de mí mismo en relación a las cosas. ¿Ven cómo es distinto que el cristianismo? Aquí se busca provocar cierta relajación mental y a veces puede llevar a desequilibrios, como dijimos, porque es un pensar en la nada, hay que evitar todo pensamiento, ¿no? O pensar en esa frase que le dio el maestro que tiene que meditar, ¿no? Nosotros podemos meditar tranquilamente en tantas cosas
y pensar en nosotros mismos cómo tenemos que, con la ayuda de la gracia, dominarnos a nosotros mismos, como pretenden ellos, o ser indiferentes al modo que dice San Ignacio de Loyola, a las cosas creadas, con una santa indiferencia, es decir, usarlas en tanto y en cuanto me sirvan para alcanzar la salvación, pero no despreciarlas absolutamente ni separarme absolutamente de ellas, porque ese no es el camino que Dios puso del hombre en este mundo. Bueno, vamos a cerrar con algunas conclusiones. Estas disciplinas orientales traídas a Occidente, hay otras más, están llenas de elementos doctrinales y espirituales. Y por eso no podemos caer en un concordismo ingenuo, es decir, hacer concordar esto con la oración o con la fe cristiana. Ya vimos, por ejemplo, el peligro de la meditación trascendental, a qué nos lleva, ¿no? Y una vacuna importante contra estos errores puede ser tener una verdadera experiencia de Jesucristo, ¿no? Tener momentos de oración como corresponde, una sólida formación cristiana. Yo les recomiendo muchísimo, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero un documento que se llama Jesucristo portador del agua de la vida, que es un documento sobre la nueva era, tiene algunos capítulos muy importantes, sobre todo el capítulo 4, que habla de la nueva era y la fe cristiana frente a frente. Creo que ese capítulo es imprescindible. Acuérdense, es del Pontificio Consejo para la Cultura y para el Diálogo Interreligioso. Si son dos pontificios consejos, es del año 2003, está en internet, lo encuentra en la página del Vaticano. Jesucristo portador del agua de la vida. Jesucristo portador del agua de la vida. Ahí tenemos elementos muy importantes. Sintetizo algo para redondear esta charla y para que después hagamos las preguntas que queremos. Muchas de estas técnicas de meditación, llamadas así de meditación, primero, no son la meditación cristiana y ni siquiera son oración. Pueden ser, a veces, si uno busca una relajación, una preparación, hasta ahí puede llegar. Depende qué elementos uso, pero como es difícil el discernimiento, hay que tener cuidado. Entonces, volvemos a decir que no son oración, más si se busca solamente una placidez mental o un bienestar corporal, que no es lo que buscamos nosotros en la oración. En segundo lugar, en estas prácticas suele tratarse de una introspección o de una fusión con esa energía cósmica. Y en la oración cristiana esas dos cosas se dan de distinta manera. Primero, una introspección, porque nosotros al rezar nos encontramos con nosotros mismos y vemos cuánto nos falta para llegar a Dios. Entonces hay una introspección profunda, de hacernos responsables de nuestros pecados, de buscar cómo repararlos, cómo purificarnos, cómo cambiar nuestra actitud. Es decir, siempre hay una conversión, ¿no? Y también ellos buscan una fusión con la energía cósmica. Bueno, nosotros buscamos un encuentro con Dios, un encuentro de dos libertades, dicen los documentos de la Iglesia, ¿no? Un encuentro con Dios que quiere acercarse a nosotros y nosotros que necesitamos de Dios. ¿Ven? Es algo distinto. Y también, en tercer lugar, en la mística cristiana, Dios va en búsqueda del corazón del hombre, pero no es un simple esfuerzo humano, porque Dios es el que da la gracia, y esto implica un éxodo, un salir del hombre hacia el tú de Dios. ¿Ven? Entonces, siempre toda oración cristiana es una búsqueda de otro, que es Dios, y una búsqueda del bien hacia los hermanos. En realidad, cada oración cristiana también, aunque sea personal, es esencialmente comunitaria, porque el ser humano está unido a la comunión de los santos, ¿no? Entonces está unido al Espíritu que nos hace orar, y en compañía y ayuda de todos los santos y de la Iglesia que ora por todos sus hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine para que tengamos precaución. Ahí, si quieren, cerramos con
la diapositiva 47, donde tenemos distintas personas orando de distintos estados de vida. Bueno, que nos enseñe primero entonces a tener un discernimiento y a tener una verdadera oración cristiana, donde estos elementos que hoy se buscan, que es lícito buscarlos, pero hay que buscarlos bien, hay que encauzarlos para que lleguemos a buen puerto. Uno puede buscar y no buscar bien, buscar mal, irse a otras culturas, a otras religiones que no son lo que nosotros creemos en el cristianismo, ni tampoco en el monoteísmo que cree en un solo Dios, en un Dios trascendente. Hasta ahí, entonces, quería compartirles estos temas de la oración cristiana y pedir por todos los que me están escuchando para que profundicemos y no le tengamos miedo a ese ratito de oración, a esa audiencia que tenemos que tener todos los días con Dios. Mire, Dios nos da una audiencia todos los días, ¿no? Como dije al principio, si tuviéramos una audiencia con un gran personaje, no lo despreciaríamos. Bueno, Dios nos da una audiencia, no la despreciemos. Tomémonos ese rato, si es por la mañana, por la tarde, por la noche, para encontrarnos con ese Señor que nos quiere, nos ama mucho, quiere acercarnos a Él y quiere que nosotros vivamos en plenitud y en felicidad, que es un anticipo de la felicidad eterna. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora espero las preguntas. Si hay alguna pregunta, yo no estoy viendo ahora la transmisión. Vamos a esperar un ratito si quieren ingresar preguntas. A ver, yo voy a ingresar ahora. A ver si han puesto preguntas. Hay comentarios aquí. Quienes lo están viendo, bueno, un saludo a todas las personas que... Por supuesto que yo no desarrollé tanto cada una de estos métodos o de estos modos, es simplemente para presentarlos, ¿no? Lo mismo el budismo, el hinduismo, el que está interesado en conocer algo más, puede leerlo, ¿no? Puede leer, buscar, hay un montón de bibliografía al respecto, ¿no? Y también quiero decirles que aprovechemos para buscar los autores espirituales, cristianos, los grandes maestros de la vida espiritual, que son tan fecundos y que han hecho tanto bien a la iglesia, ¿no? Entonces, allí encontraremos verdaderos manantiales para poder ir a beber, como dicen, de esas fuentes, ¿no? Acá dice alguien, bueno, dice una persona, María Elisa, que ha ido a yoga hace muchos años con una instructora que estudió en la Universidad Católica Argentina. Bueno, sí, por eso digo, en esto hay que tener cierto discernimiento, ¿no? En principio, la persona que, por ejemplo, enseña yoga, cuando, digamos, une esa enseñanza con las doctrinas orientales o nos hace fundirnos en el todo o tiene ese lenguaje confuso, bueno, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, si es una clase de relajación o de ejercicio, es otra cosa, ¿no? Si a uno le sirve la relajación, a muchas personas le sirve, por eso digo, hay que tener un discernimiento. Hay personas que le aconsejan porque tiene que tener relajación, personas que su cuerpo necesita hacer ejercicios o relajarse, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero esto le sirve como elemento para discernir, ¿no? No es fácil entonces la distinción, y a veces, como le dije, podemos ser ingenuos y decir, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Aquí Marcelo, ¿qué recomiendo prácticamente para no recurrir en el error y confusión en estos métodos de meditación que nos puedan confundir por ignorancia? Por eso, a ver, yo les recomiendo leer los buenos autores de vida espiritual, ¿no? Si una persona sí o sí necesita una relajación, bueno, tendrá que hacer algunos ejercicios. Hay distintos tipos de ejercicios en los gimnasios o en los lugares
Bueno, mientras no se mezcle con esto, ¿no? Yo no les voy a decir vaya a hacer yoga. Bueno, hay personas que los ejercicios del yoga, pero como muchas veces va mezclado una cosa con la otra, aquí dice Alicia, me llama mucho la atención cuando la gente le agradece y le pide al universo. Bueno, ¿ven? Ahí está. Esto es una forma de yoga o manteca. Dice, bueno, ¿ven? Es una forma de yoga. ¿Ven? Se está mezclando tanto esto, ¿no? Fíjense, cuando se habla de la naturaleza, así, como una fuerza, cuando se habla de la energía, cuando se habla así del universo como un ser vivo, ahí esa es la piedra de toque. ¿Ven? Se habla del universo como un ser vivo, hay que tener discernimiento, ¿no? Dios es personal y después creó todas las cosas, que son buenas porque Dios las creó, pero no son dioses, ni somos dioses nosotros. ¿Eh? Si te sirve un método de relajación, bueno, puedes usarlo siempre que te des cuenta que no es una oración, no es oración, ¿no? Alicia dice, mantra, está bien, está bien. Es una forma de yoga o mantra. Ahora sí, perdón Alicia que no te interprete, porque a veces los correctores nos juegan una mala, no, sí, valga la redundancia, nos hacen una mala jugada. Bueno, entonces puede ser los mantras son repeticiones de frase. Cuando nos hacen repetir cierta frase que no sabemos lo que quieren decir, ¿no? Por ejemplo, Om, ¿ven? Om, eso es también que se hacía hace un tiempo, una actriz conocida, hay que tener cuidado, porque a veces nos hacen invocar divinidades hindúes. Nosotros podemos concentrarnos y repetir una frase cristiana, repetir una alabanza a Dios, la letanía de la Virgen, son hermosas, yo me las sé de memoria, me encanta repetir la letanía de la Virgen. Un sacerdote me dijo, es como decirle piropos a la Virgen, es algo hermoso, ¿no? Alabanzas a la Virgen. Bueno, aprenderse un salmo, sabérselo de memoria, ya se lo dije muchas veces, ¿no? Y eso hacían los monjes, que son los inventores, digamos así, de estas oraciones, de estos modos de oración. Pero claro, nosotros a veces queremos estar rezando y hacer un montón de cosas, entonces nunca nos va a resultar si nosotros no nos desprendemos un poquitito de la tierra. Por eso todo lo que dije previo, la concentración, el tener un momento y un lugar y un espacio para poder rezar, es muy importante, porque si no se va todo, digamos, al suelo, ¿no? No sirve para nada nuestra oración. Estamos rezando y haciendo otras cosas, ¿no? Tenemos que concentrarnos, desprendernos un poquito, cerrar los ojos, que el momento de oración sea momento de oración. Hay gente que me ha dicho, por ejemplo, y perdone, porque por ahí en estas cosas hay gente que lo hace sin darse cuenta. Me ha mandado un video una persona muy querida, ¿no? Que mientras está amasando mira la misa, ¿no? O mientras están ahí sentados en el comedor, mira, bueno, pero o rezamos o estamos tomando mate. Uno puede a veces sí, tomar algo caliente con el frío, es distinto, pero si estamos distraídos haciendo dos cosas a la vez, ¿no? Nunca vamos a entrar en la mística, nunca vamos a entrar en la dinámica, por decir así, de Dios, ¿no? Bueno, acá dice, el avance del yoga, nos dice acá el padre, es un signo del fin de los tiempos, y bueno, son signos de los tiempos, ¿no? Porque fíjense cómo la nueva era, digamos, esta era diluida, esta religión diluida, que no va a un Dios personal, que es una religión de lo físico o solo de lo sensible. Y bueno, eso es todo signo del fin de los tiempos, es decir, en definitiva es la nueva religión. El padre le ha hablado ya profusamente, creo, sobre la segunda venida de Cristo, cuando habló del Apocalipsis, el padre Luis, ¿no? Entonces están estos temas, ya lo habrán escuchado muchísimo, ¿no? Esto que llama de la nueva era, de la era de Acuario, es una nueva religión, ¿no? Donde se va a adorar a uno mismo, es la adoración del hombre, ¿no? Dejar de adorar a Dios, se adora al hombre. Por eso este intimismo, esta relación conmigo, no con los demás ni con Dios. La oración no es relacionarme con Dios, es relacionarme con, no sé, con la naturaleza, con algo difuso, ¿no?
Muy bien, acá María Andrea Craneviter dice algo muy interesante. Los íconos, padres, son una buena forma y a veces la gente no los conoce. Bueno, sería para dar, o alguna vez, alguno que sepa, una linda charla sobre los íconos, ¿no? Mire, yo tengo acá, en mi escritorio, siempre los escritorios, hasta en la mesa de la cocina, tengo dos pequeñas imágenes. Ya les dije que toda la casa tengo imágenes, porque uno va estando en la presencia de Dios. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, perdón, perdón. Acá tengo, a ver si la pongo más adelante, ahí, primer plano. Este es un pequeño iconito, fíjense que entra en mi mano, ¿no? Yo me lo llevo a donde voy, a los monjes, cuando voy, ¿ven? Para tener una imagen para rezar. Tengo Jesús y la Virgen, después tengo otro que me han hecho con imágenes más modernas. Bueno, entonces es interesante que nosotros tengamos en el hogar, vieron que hoy en día está de moda tener signos esotéricos, cosas raras, esos ojos egipcios, esos llamadores de ángeles, llamados así, bueno, que puede ser una cosa linda para tener de adorno algunos, ¿no? Otros que hay que tener cuidado, ¿no? Esos ojos y esos monstruos espantosos que hay hoy en día, hay que tener cuidado. Pero si tenemos una linda imagen de Jesús, no llenar toda la casa de cuadros porque no es una iglesia, obviamente, pero tener alguna linda imagen que nos inspire, que uno pueda, mientras está haciendo las cosas, decir alguna ejaculatoria, alguna letanía, es algo hermoso, ¿no? Y los íconos ayudan, las lindas imágenes. Hoy hay unos íconos modernos también que están haciendo, hay escuelas modernas de íconos que también están también pintando los nuevos santos. Bueno, es algo muy, muy hermoso que nos sirve para elevarnos, porque además los íconos tienen una mística de colores, de posiciones que yo no lo sé bien describir, pero que son muy, muy ricas, y el Oriente en eso se ha desarrollado muchísimo. Entonces tomemos de Oriente las cosas lindas, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Eso de agradecer al universo está de moda. Tuvimos que aceptarlo en nuestro grupo de amigas porque rezamos del corazón, y una amiga y su salud. Bueno, cuando uno está con otras personas y a veces uno reza, bueno, uno por lo menos tiene que rezar lo que uno reza y bueno, por lo menos mostrar que es cristiano, dar testimonio. Después otros, uno lo escucha, no participa, ¿qué va a hacer? Otras personas tienen otra religión, vivimos en un mundo global, yo no voy a rezarle al universo, dejo que la otra persona, bueno. Hoy hay muchas personas que se hacen budistas por moda o se hacen hindúes por moda, pero no saben en el fondo qué es, ¿no? Y creen en la reencarnación y no saben qué es, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Por ahí uno de a poquito se va acercando a esa persona y le va ayudando, pero ¿vieron? Uno no puede rezarle al universo, le reza al creador del universo, como decimos, ¿no? Muy bien. Uno no, está ahí, bueno, escucha, como cuando uno está delante de otra persona que ora a otro Dios, bueno, ¿qué va a hacer? Lo respeta, pero uno tiene que mostrar que uno no está a favor de eso, uno reza al Dios verdadero. Entonces, si todos tienen su lugar, yo quiero orar al Dios verdadero, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces voy con los compañeros, hace mucho que voy con los compañeros de natación y hay algunos evangélicos, bueno, por lo menos rezamos a Jesucristo, bendecimos la comida, pero yo tengo que hacer ver, aunque estoy con el equipo de jogging de ir a hacer deporte, ellos saben que soy sacerdote y bueno, tengo que hacer ver, mostrar que soy sacerdote y que le rezo a Jesucristo y que le doy gracias a Dios por la comida, aunque otro le dé gracias a Dios o a quien le dé gracias, ¿no? Bueno, por eso digo que mientras vos muestres, Silvana, que vos rezás a tu Dios, bueno, eso también es un apostolado, ¿no es cierto? Hoy está de moda también, me dice aquí Marcela, la expresión bendiciones. Bueno, sí, ya la he visto, porque ahora todos bendicen, ¿no? No bendice el cura solo, bendicen todos, todos son. El otro día, alguna persona, hace un tiempo, ¿no? No voy a decir, una persona con todo afecto y cariño, y creo que lo ha hecho por bien, bueno, padre, lo quiero bendecir. Bueno, está bien, pero vos podés invocar la bendición, pero las bendiciones, está bien, invocamos la bendición de Dios, pero el sacerdote, el Señor le ha dado también ese servicio para bendecir, que a veces estamos apurados y no queremos hacer esas bendiciones y hay sacerdotes que dicen, no, yo no tengo tiempo para, bueno, ahí está, ese es tu servicio también,
de la piedad popular, de bendecir y orientar y bendecir a los demás, ¿no? Ahora vamos a bendecir al final como hemos bendecido al final de las otras charlas, ¿no? Muy bien. No sé qué más, algo más. Acá dice Silvana, claro, cada uno a su Dios. Bueno, pero vos tenés que dar testimonio, Silvana, de que sos católica y rezás a tu Dios. Y por ahí algún otro se acerca, ¿no? Y te pregunte, tiene curiosidad. Miren, yo estuve haciendo un cursito en la universidad y bueno, sabían que yo era sacerdote y también me empezó a preguntar un chico, mira esto y aquello y lo otro. Y uno va, la curiosidad, a veces le siembra curiosidad y a poquito va acercando a otro y sacándole los fantasmas y los cucos y orientándolos en aquellas cosas, porque en definitiva, miren, les digo, el ser cristiano, como decían los padres de la iglesia, es profundamente humano. Está bien, el cristianismo diviniza, pero el cristianismo humaniza también. ¿Ven? Entonces, en el corazón del hombre están un montón de estas cosas que el cristianismo se las orienta bien. ¿Ven? Porque en definitiva Dios hizo hombre y Él es el camino, como decía Juan Pablo II, es Dios hecho hombre, el camino es Jesucristo. Yo soy el camino, dice Jesús, ¿no? Entonces, el camino humano para divinizarnos, ¿quién es? Jesucristo. Es tan simple. El padre Gavino, que es moralista, le puede hablar mejor sobre eso, ¿no? O explicar mejor que yo, evidentemente. Bueno, no sé, ya no hay más preguntas, creo que podemos concluir, si no hay alguna otra pregunta o alguna pregunta que tengan ustedes por allí. Nada más. Concluyo con una frase de San Buenaventura. Una frase, más que una frase, es una oración un poco más extensa, ¿no? Concluyo con esto y después de la bendición la damos con el padre Gavino, que está ahí escondido por ahí. El otro día teníamos al padre Luis. Están fijándose que yo no cometa ningún error ni vaya contra la santa doctrina católica. Bien, cualquier cosa me dicen, porque una veces en el hablar se pone nervioso y a veces dice pavá. Bueno, dice San Buenaventura: si quieres sufrir con paciencia las adversidades y miserias de esta vida, seas hombre de oración. Si quieres alcanzar ánimo y fortaleza para vencer las tentaciones del enemigo, seas hombre de oración. Si quieres mortificar la voluntad propia con todas sus inclinaciones, seas hombre de oración. Si quieres conocer las astucias de Satanás y burlar sus engaños, seas hombre de oración. Si quieres vivir alegremente y caminar suavemente por las sendas de la penitencia, seas hombre de oración. Si quieres arrojar del alma las moscas importunas de vanos pensamientos y cuidados, seas hombre de oración. Si quieres alimentar el alma con la médula de la devoción y tenerla siempre llena de buenos pensamientos y deseos, seas hombre de oración. Si quieres fortalecer y animar tu ánimo en los caminos de Dios, seas hombre de oración. Finalmente, si quieres desarraigar de tu alma todos los vicios y plantar en su lugar las virtudes, seas persona de oración. En la oración es donde se recibe la unión y la gracia del Espíritu Santo, que enseña todas las cosas. Digo más, dice San Buenaventura, si quieres remontarte a las alturas de la contemplación y disfrutar de los dulces abrazos del esposo, ejercítate en la oración, porque este es el camino por donde sube el alma a la contemplación y gusto de las cosas celestiales. ¿Ves, pues, de cuánta virtud y poder es la oración? Y para prueba de todo lo dicho, dejando aparte el testimonio de las Escrituras divinas, esto basta ahora por suficiente prueba que hemos oído y visto, y vemos todos los días a multitud de personas sencillas que han alcanzado todos los bienes que acabamos de enumerar y aún otros mayores por medio de la oración. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con el Padre Gavino damos la bendición, que descienda sobre todos ustedes, sobre todas sus familias, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les agradezco a los padres que me hayan invitado, a las parroquias, y bueno, que Dios los bendiga a todos, y no se olviden de rezar por mí, como dice el Papa, verdaderamente por mi comunidad,
Ahora viene pronto la fiesta de San Carlos Borromeo, así que les pido también que recen a San Carlos por mi comunidad, por la capilla, por la parroquia. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando también. Déjame cantarte esta samba directa al amor, que el sufrimiento se haga a un lado. Cuando recuerde tu voz que me grita que me ama, sin importar cómo soy, despeja mis ojos para que pueda llover, que mi orgullo quede a un lado y la humildad se haga piel, que siempre esté a tu lado para vivir en tu ser. Te amo, Señor, enséñame de tu vida. Si miro hacia otro lado, ya no encuentro la salida. Te amo, Señor, gracias por perdonarnos y así sentir el calor de un Padre protector. Seguro. Quiero hoy rezar desde el fondo de mi corazón y pedirte por los que me dañan, pueda yo dar tu perdón, abrazar fuerte a mi hermano y así curar el dolor. Muéstrame ese rumbo al que me quieres llevar, y del brazo María me guía para tu puerta alcanzar. Que mi esfuerzo se haga carne, como lo es hoy tu pan. Te amo, Señor, enséñame de tu vida. Si miro hacia otro lado, ya no encuentro la salida. Te amo, Señor, gracias por perdonarnos y así sentir el calor de un Padre protector.